En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Quiero destacar que esta es una operación que es estratégica para Estados Unidos, es decir, es una operación que no llega al 10%, es un 7% del valor de mercado en cuanto al importe y 4% de los créditos totales del Banco Santander. Esta era Ana Botín, presidenta de Santander, anunciando ayer por la noche la compra de Webster Bank, un banco americano por el que pagará 12.200 millones de dólares. Fue una rueda de prensa que empezó a las 9:30 de la noche porque la noticia se había filtrado. Allí Botín detalló qué supondrá para Santander la integración de este nuevo banco y todos los nuevos proyectos de Santander. Soy Amparo Polo y para entender mejor la operación contamos hoy con 3 expertos de nuestra redacción en el mundo de la banca. Aquí en Madrid tenemos a Maite Ayuso, redactora jefe de Finanzas, y a Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, y en Nueva York a nuestro corresponsal, Sergio Sainz. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hola, Amparo. Hola, todo muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal todos? Sergio, empezamos contigo. Tú viviste ayer también muy de cerca la operación, la presentación que hubo, y nos gustaría que nos explicaras qué es Webster Bank, que es un banco que casi nadie conocíamos hasta ahora, y por qué crees que Santander se ha fijado justamente en esta entidad para llevar a cabo esta operación. Bien. Pues Webster Bank es un banco regional con mucha presencia en el noreste de Estados Unidos. A diferencia de lo que sucede con muchos bancos medianos de aquí del país, que han sufrido mucho estos últimos años por tensiones de liquidez y márgenes muy ajustados, Webster destaca por ser un banco muy rentable. El grueso de su negocio no es diferente al de otras entidades, ¿vale? Tiene una pata de banca minorista con cerca de 200 oficinas en la zona, y es bastante fuerte en banca comercial y préstamos a empresas, tanto grandes como medianas. En concreto, cubre 5 estados, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nueva Jersey y Nueva York. Para que os hagamos una idea, entre los 5 suman una economía más grande que la de muchos países del G8. Es un mercado clave dentro de Estados Unidos para todo lo que tiene que ver con banca corporativa. Sin embargo, lo que hace que sea un banco regional diferente y además más rentable que sus competidores, es una división que todavía está en pleno desarrollo y que tiene mucho potencial, ¿vale? Es el área de finanzas ligadas al mundo de la salud. No estamos hablando de gestión de seguros ni nada parecido, ¿vale? Es banca normal vinculada al ámbito sanitario. Por ejemplo, cuentas de ahorro para hacer frente a gastos médicos recurrentes. Igual que se ahorra para pagar la universidad, pues en Estados Unidos también se ahorra para ir al médico. ¿Vale? Webster es un banco que está a punto de cumplir un siglo de historia y que empezó concediendo hipotecas durante la Gran Depresión. Durante la mayor parte de este tiempo ha sido un banco familiar, pero en 2018 la familia fundadora dio un paso atrás y después de la pandemia empezó una transformación completa. Empezó a adquirir otras entidades para ganar tamaño y entrar en otros mercados, como este segmento que hemos hablado de finanzas sanitarias. También empezó a cotizar en bolsa. Todo esto en los últimos 4 años, y todo ha sido obra de John Chula, el primer CEO ajeno a la familia fundadora, que por cierto va a seguir tras la operación y se incorpora ahora a la estructura de Santander como CEO del banco para toda Norteamérica. Muy bien. Maite, Botín, bueno, hemos escuchado que ha alabado todas estas oportunidades de crecimiento en Estados Unidos. Se le notaba ayer, estuvimos escuchándola en la rueda de prensa y se le notaba muy entusiasmada con la operación. Como decíamos, ha alabado las oportunidades de crecimiento de Santander y también los ahorros, bueno, ella los llama eficiencias, ¿no?, que puede generar también la compra. Dice que va a ser Santander uno de los bancos más rentables en Estados Unidos. ¿Por qué crees tú que Santander necesita un banco en Estados Unidos y por qué este empeño en llegar a este mercado? Santander tiene un interés en Estados Unidos desde hace tiempo. En lo que ha empezado a ser fuerte y a competir ha sido en banca de inversión, porque primero vamos a centrar un poco qué hace Santander en Estados Unidos. Santander en Estados Unidos tiene un negocio boyante de crédito al consumo, que es Santander Consumer. Esto es un negocio que fue desarrollando tras una compra. El primer banco que compró Santander en Estados Unidos fue Sovereign Bank,
de eso hace muchos años. Estamos hablando de otro contexto de mercado, de otra situación. Era un banco también minorista, banca retail, la banca que conocemos a pie de calle todos. No fue la operación tan brillante o tan exitosa como en un principio se pensó. Entonces siempre ha quedado un poco ese germen de la banca en Estados Unidos desde que llegó con Sovereign, y siempre ha tenido una pata de negocio ahí en Estados Unidos. La cosa es que había que apostar por ese mercado porque es un mercado de enorme potencial de crecimiento donde la rentabilidad puede crecer de forma exponencial. Eso lo sabe Santander y lo ha estado intentando durante mucho tiempo. Se ha centrado en algo que no requería tener allí oficinas, sino equipo, y eso ha sido la banca de inversión. Lo ha hecho muy bien, a base de fichajes y de inversión. Ha construido un equipo que ha conseguido colocar al banco en el negocio de banca de inversión a jugar en la liga de los grandes allí. Y una vez que tiene eso, con un buen negocio de crédito al consumo, que es con el que financia los coches, que le va fenomenal, lo que le faltaba era tener la banca, el core del negocio bancario, ¿no? La banca minorista. Ha apostado por este banco, lo ha explicado muy bien Sergio, es un banco muy rentable que opera en una zona de Estados Unidos que equivale a la economía de Reino Unido. Que podemos hablar también que recientemente acordó la compra de TS Bank en Reino Unido y que va a estar ahora Santander haciendo una integración de bancos en los mercados anglosajones, o sea, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. La operación parece que es muy rentable desde todos los puntos de vista y que no va a interferir en el proceso de crecimiento que tiene con Open Bank en Estados Unidos. Open Bank también es un banco minorista, pero es online. Y parece que va a poder integrar muy bien ambos negocios. Entonces, eso es lo que le va a dar todas esas sinergias, eficiencias que tú decías, ¿no? De 800 millones. Es una operación que además le permite que el banco no esté tan anclado en los mercados emergentes, que eso no deja de ser un problema. Es muy rentable mientras van bien los mercados emergentes, pero a veces te penaliza incluso en los ratings o te puede penalizar también en bolsa tener tanta exposición del negocio a mercados emergentes. Esto la saca completamente de ahí y le permite pues apostar por esos negocios como ha hecho en Reino Unido. En Reino Unido le acaba de ir muy bien. De eso sabe mucho más Roberto, de cómo le va a Santander en Reino Unido. Pero ha estado en la disyuntiva de o salgo de aquí o hago una apuesta fuerte, y ha hecho la apuesta de comprar TSB, que yo creo que en Estados Unidos la parte minorista ha sido lo mismo. Sí, salgo o desarrollo la banca minorista. Sí, es doble nada. De hecho, ha hecho 3 operaciones el banco en el último año, ¿no? La de 2 países para crecer, ¿no? Reino Unido y Estados Unidos, y otro para salir, que es Polonia. Entonces, al final lo que está diciendo el banco es: me concentro en unos pocos mercados, pero donde tenga escala para competir y sea alguien, ¿no? Y sea un mercado interesante. Y entonces, de hecho, pues ha sido una tripleta de operaciones en apenas menos de un año. ¿Y los mercados cómo están reaccionando? Porque ayer veíamos que la primera impresión fue una caída, considerable, ¿no? Estábamos viendo 7%, incluso algo más. Esta mañana los títulos seguían cayendo. ¿Cómo pensáis que está digiriendo el mercado esta operación? Sí, al final de saque, siempre que hay una adquisición, los inversores venden las acciones del comprador, casi siempre, salvo que sea un chollo muy evidente. Aquí, por 2 razones. Primero, hay un riesgo de ejecución. En este caso no parece que haya competencia, no parece que haya problemas, pero riesgo de la integración, de si lograrán las sinergias que se persiguen, si encajarán los equipos, si la plataforma tecnológica no dará problemas al integrarla, etcétera, ¿no? Hay siempre un riesgo de ejecución. Y en segundo lugar, en el caso de los bancos, lo que los inversores están deseando es que esos grandes beneficios que están teniendo los repartan al mercado, ¿no? Entonces, al final, hay inversores que dicen: oye, antes que comprarte esto, ¿por qué no me das más dividendos o más recompras de acciones? En el caso de Santander está intentando equilibrar las 2 cosas, ¿no? Pero aún así, pues es normal que de primeras la gente se eche un poco para atrás y diga: oye, reduzco un poco posiciones. Yo creo que anoche, que es lo que dice Roberto, ¿no? Primero la gente reacciona, luego ya se piensa si ha reaccionado bien o mal. En las operaciones siempre el comprador cae en bolsa y el comprado suele subir. Eso es como un clásico. En cambio, aquí lo que se ha visto es que rápidamente han valorado bastante bien la operación. Porque como tú dices, Amparo, ayer estaba cayendo, llegó a caer un 8 en el mercado americano, en dólares.
esta mañana estaba tratando de ajustarse en el mercado europeo. En España ahora solamente caía un 2%. Eso quiere decir que lo están valorando realmente bien. Yo creo que en la primera iniciativa explicó Santander cómo va a pagar este banco, y este banco lo va a pagar en un 65% con efectivo y el 35% restante con una ampliación de capital. Eso te obliga a emitir nuevas acciones, que eso siempre acaba teniendo un efecto dilutivo en bolsa. Sin embargo, puesto que están haciendo las cuentas todos los analistas y ven que realmente hay muy buenas sinergias, que pueden alcanzar una ratio de rentabilidad que puede llegar al 18% en 2028, o sea que está como muy bien estructurada la operación. Yo creo que ahora están valorando bien el precio. Es una operación amistosa, quiero decir que no va a haber ese tipo de problemas que hemos visto en otras operaciones de fusión o de compra más cercanas. Exacto. Y además se apresuró precisamente, yo creo que ayer adelantaron la presentación de resultados, el banco que iba a presentarlos hoy, y decidió presentarlos anoche y hacer una presentación a analistas para que los accionistas estén tranquilos y, como dice Roberto, dejarles claro que que tiene un plan de recompra de acciones para retribuir al accionista de 10.000 millones de dólares. De 10.000 millones de euros. Es una verdadera barbaridad. O sea, 5.000 millones va a ser en recompras ahora, y luego quedan otros 2 plazos del plan de recompras de los otros 5.000 millones en 2 tramos. O sea que tiene una magnífica remuneración al accionista y mantiene un payout del 50%, y estamos hablando, el payout es el beneficio que tú repartes entre los accionistas de unos resultados que presentó ayer, que son récord una vez más, pero que han superado de sobra las expectativas del mercado, que esperaban 13.600 millones, 13.500 de beneficios, y ha presentado 14.100 millones de beneficios. O sea, que es que ha cubierto como todas las expectativas, ¿no? La de tener capital con una ampliación, con el dinero que le ha sobrado de la venta de Polonia para afrontar el pago, sin dar cobertura a la remuneración al accionista, que está siendo muy potente. Hemos visto los bancos españoles yendo muy bien en bolsa en los últimos años, especialmente el último ha sido espectacular. ¿Le queda recorrido a un banco como Santander, que ya estamos en máximos históricos, ¿no?, como el resto de competidores? ¿Le queda todavía margen para dar muchas alegrías a sus accionistas viendo lo que está ofreciendo ahora? Sí, parece que sí, porque con estas retribuciones a los accionistas que está haciendo y con estas operaciones que, si salen bien, van a crear un banco más fuerte en sus mercados principales, pues tiene sentido para los inversores seguir estando en el banco y comprando acciones. Al final, bueno, todo va a depender también del ciclo, ¿no? Si viene un ciclo económico a la baja o los tipos de interés vienen para abajo, etcétera, pues entonces puede cambiar un poco el panorama, ¿no? Pero tal y como está ahora mismo la economía, los mercados, la política monetaria, parece que todavía hay recorrido para los bancos, y de hecho son los que están impulsando el IBEX en gran parte por encima de los 18.000 puntos. Sí, la verdad que Santander, además, con esta compra, es verdad que hace una ampliación de capital para pagarla, pero realmente la está cubriendo con activo. Quiero decir que hace una ampliación de capital, pero está adquiriendo un banco que le va a dar rentabilidad y que va a aportar crecimiento, con lo cual no es una inversión que va a tener su rentabilidad. Entonces, ¿le queda recorrido? Pues todo parece decir que sí, ¿no? Los analistas están bastante confiados por lo que dice Roberto, tal y como está la economía, cómo están las políticas de tipos. Y luego tenemos que recordar que han pasado tantos años en la travesía del desierto los bancos, ¿no? Que es que desde la gran crisis de 2008-2010 han estado cotizando en bolsa por debajo de su valor en libros durante casi 15 años. Eso también es inexplicable. Ahora nos llama mucho la atención, son las subidas en vertical, pero realmente ahora están cotizando 1,5 veces o 1,7 veces el valor en libros, que eso comparado con los valores netos de otras cotizadas, están realmente con capacidad de poder subir más en el mercado. Estábamos hablando de tipos de interés, Sergio.
hemos tenido una tremenda noticia en los últimos días en Estados Unidos con el nombramiento de nuevo presidente de la Reserva Federal. ¿Cómo crees que esta noticia ha podido también afectar a la decisión de comprar el banco, Webster Bank, por parte de Santander? Más que afectar en lo que es en la operación, que yo creo que esto ya ha estado negociado mucho antes. Evidentemente el nombramiento de Wors a partir de mayo es positivo para la operación en sí, porque bueno, se espera un entorno también eso, pues, más restrictivo en el tipo, ¿sabes? Que eso puede ser beneficioso para los bancos, pero yo creo que en este caso la gran ventaja para la operación de Santander y Webster es que Wors es partidario de relajar la regulación al sector financiero en Estados Unidos, lo que es una muy buena noticia para la integración y para lo que Santander puede lograr con ella en el mercado estadounidense. Sí, ahí el próximo presidente de la Fed, si ha ratificado, se ha mostrado muy partidario de los movimientos que se está haciendo Donald Trump para desregular a los bancos, ¿no? Y se habla de que eso puede generar $2 billones de beneficios al sector financiero. Y esto para Santander al final es una gran apuesta por Estados Unidos, por ese mercado. Hay que recordar que otros bancos europeos dejaron la banca minorista en Estados Unidos. BNP, RBS, BBVA en su día vendió también su banco en Estados Unidos. Y Santander ha ido a lo contrario, ¿no? Y al final, teniendo en cuenta lo que ha pasado desde el año pasado, ¿no? La entrada de Trump en la Casa Blanca, ahora el nombramiento de Wors, al final es una gran apuesta porque Estados Unidos va a seguir creciendo, va a tener una autoridad monetaria sensata, no un cabeza de chorlito, que parece que Wors no va a ser simplemente un simple perrito faldero de Trump. Y luego además es unido a la pata esta de la desregulación bancaria que comentaba Sergio, pues al final todo encaja para que Santander diga, pues apostamos y metemos otros 12.000 millones en Estados Unidos. Hay otro factor del que nos acordábamos también hace un rato, no sabemos, ¿no?, si es realmente buena relación de botín con Trump. Nos acordábamos de aquellas famosas declaraciones en Davos el año pasado, cuando Trump dijo en aquella conferencia, ¿no? Sí, le contestó a Ana Botín, conozco muy bien tu trabajo, has hecho un fantástico trabajo. Siempre nos quedó la duda si efectivamente él sabía bien. ¿Improvisando o si de verdad? Porque es bueno improvisando, esto lo sabemos todos, ¿no? Pero oye, ahí quedó de manifiesto que al menos esa simpatía existía, ¿no? ¿Pensáis que puede también ser relevante que exista esta, bueno, digamos, afinidad, no sé cómo definirlo, ¿no? Simpatía entre Trump y Ana Botín? ¿Es importante para una operación de este calado? No, yo creo que tiene más que ver con lo que ha dicho Roberto. Sí, o sea, de una manera indirecta, Trump nombra el nuevo presidente de la Reserva Federal y va a aplicar unas políticas, bueno, no él solo, a ver, la Fed tiene un consejo de gobierno que hay que convencerlo también para hacer determinados movimientos de política monetaria. Pero el hecho de que tenga esta idea desreguladora, que en eso sí que puede tener una gran ascendencia, un gran ascendente en la Reserva Federal, eso sí que es dinero contante y sonante. También la política de tipos, por supuesto. Si baja mucho los tipos, pues tampoco le va a venir muy bien al banco. Pero lo cierto es que de lo que se está hablando, del nuevo, si lo confirma el Senado, del nuevo presidente de la Fed, es que igual sí que es partidario de bajar tipos, con lo cual contentaría a Trump. Pero por otra parte, ha dicho en varios discursos y recientemente en algún artículo de opinión en prensa que su intención es y su vocación es reducir el balance de la Fed. Eso al final te compensa un poco. Tú puedes bajar tipos, pero si vas reduciendo el balance de la Fed, que es retirar todo ese exceso de dinero que se imprimió durante la crisis, bueno, pues es una manera un poco de contener. Tienes tipos bajos a corto plazo, pero empiezas a tenerlos un poco más altos a largo plazo, ¿no? Y bueno, facilitas el endeudamiento del Estado a corto plazo, pero vas controlando un poquito más todo ese déficit fiscal que tanto preocupa en los mercados, que tanto preocupa también en los mercados de deuda y que tiene también un impacto directo en el dólar. En el caso de la inversión de Santander en Estados Unidos,
que, bueno, parece que todo el mundo, analizando los números, le está dando los parabienes. Queda ahí por ver un poco qué impacto puede tener que tenga un dólar tan débil, ¿no? Porque luego estamos viendo que en las construcciones de cartera de inversión de los grandes inversores son muchos los que están saliendo de Estados Unidos para invertir sus capitales en otro tipo de divisas porque el dólar está demasiado bajo. No sé esto qué efecto podrá tener a la larga en los negocios de bancarios allí, siendo un inversor internacional, ¿no? Como es Santander. Sí, en parte esto abarata un poco la operación y si confías en Wall Street, pues te hace pensar que el dólar ya no va a bajar mucho más, con lo cual también te relaja a la hora de decidir una inversión, ¿no? Pero lo que le decías de Trump es verdad que al final, no sé si surgirá algún tema con él, pero Santander ya tiene una carta de presentación en la Casa Blanca de decir, oye, he puesto otros 12.000 millones de euros desde que tú has llegado a la Casa Blanca y eres un gran presidente, que esto le encanta. Sergio, esto le encanta. Que vengan allí con cheques las empresas extranjeras, o sea que si en algún momento pues le llaman para algo, puede decir que, oye, mira, yo soy un españolito y tal, pero que estoy aquí apostando fuerte. ¿Tú crees que esto le va a influir a Mr. Trump, Sergio? Bueno, yo creo que es un poco lo que dice Roberto, ¿no? Quiero decir, esta parte estética a Trump le encanta, debemos llegar con un cheque de 12.000 millones y anunciar pues eso, más inversión para Estados Unidos procedente de fuera. Así que bueno, todo suma. Ahora el foco yo creo que va a estar sobre todo en lo que decía Roberto, los riesgos de ejecución, ver cómo se integra este banco a la vez que está integrando un banco en Reino Unido, que no tiene por qué ir mal porque es verdad que Santander ha hecho muchas compras en muchos sitios y ha ido integrando bancos en España mismo. Quiero decir que se quedó con Popular de una manera de la noche a la mañana porque había que resolver aquel banco y no ha habido ningún problema. En Polonia no ha tenido ningún problema, después ha visto que no da la rentabilidad prevista porque Botín ha dicho que quiere que su banco sea uno de los 5 más rentables en cada uno de los mercados principales en los que opera. O sea, que todas las inversiones se hacen con un objetivo de rentabilidad. Entonces, no debería haber problema, pero no deja de ser un riesgo que está ahí latente, ¿no? Cómo se integran dos bancos grandes a la vez. Es que os iba a preguntar, ¿no? Porque nos ha salido un podcast bastante positivo con Santander, pero ¿qué puede salir mal? Porque es lo que comentabais, está con 2 integraciones a la vez en 2 países bastante diferentes, claramente, Reino Unido y Estados Unidos. Tiene que seguir creciendo en España, desde luego, seguir dando resultados a sus accionistas. ¿Qué se puede torcer en el camino para que esto no llegue a buen puerto? Sobre todo cuestiones macro y de... Creo que más allá de los riesgos de ejecución, que ya vimos cómo le salió a Sabadell la integración de TSB, ¿no? Fue la gran piedra en el camino de Sabadell, que pasó por momentos muy delicados en algunos momentos, o sea que estuvo a punto de comprárselo BBV en una primera etapa porque realmente el banco parecía que no tenía fuerza para seguir adelante en solitario, luego pudo hacerlo. Ese es un gran riesgo. Estados Unidos es un mercado que crece siempre, ¿no? De alguna manera, llevamos 2 años que dicen los inversores, no, vamos a invertir en Europa, que parece que este año va a ir mejor que en Estados Unidos. Termina el año y no, Estados Unidos incluso ha ido mejor que Europa. Entonces, podemos hablar de estadísticas, de cómo los gobiernos republicanos suelen tener mayoritariamente bolsas alcistas y economías en crecimiento, aunque siempre hay algún año que no se cumple. Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto, analizando la estructura de negocio de Santander, es que con esta compra, Estados Unidos va a ser el segundo mercado que más aporte a Santander. El primero va a seguir siendo España, pero Estados Unidos pasaría por encima de Brasil, que es el otro gran mercado, y por encima de México, que es otro mercado en el que también tiene ganas de crecer Santander. Entonces, yo aparentemente, y yo por eso creo que la bolsa está tomándoselo bastante bien, o sea, la caída del 2% no es nada, teniendo en cuenta que va a llevar a cabo toda esta operación con ampliación de capital y con los riesgos implícitos que lleva una compra. Yo creo que lo que están valorando es que va a estar en mercados que crecen. Sí, al final los riesgos, yo creo que el principal es el que cambiara el ciclo económico en Estados Unidos, por lo que sea, que Trump se vuelva loco y vuelva otra vez con aranceles a
a tope. Y luego en Estados Unidos siempre hay que tener en cuenta que no te aparezcan esqueletos en los armarios, ¿no? De tipo de escándalos legales o pleitos que pueda tener por ahí, pero supongo que han hecho una due diligence a fondo de Webster y por eso estaría todo controlado. Y lo que no cambia, antes hablamos del viento a favor que puede ser Wars, pero recordemos que Santander hace unos años tuvo muchos problemas porque le pedían más capital en Estados Unidos, ¿no? Y la gente pensaba ahí que iba a abandonar aquello y que no vuelva a producirse un cambio de ciclo económico, y los reguladores, en vez de aligerar la carga, al contrario, vayan y le pidan más capital. Pero de momento parece que eso está acotado. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y gracias Maite Ayuso, gracias Roberto Casado y gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido En Acción, el podcast de expansión para el inversor inteligente, que ha sido editado por Cristina de Rojas.